vamos a empezar nuestra masterclass donde vamos a hablar de los problemas del habla. En esta clase nos vamos a centrar en describir qué son estos problemas del habla, vamos a hablar de su clasificación, vamos a hablar de los nombres que han tenido, vamos a hablar de cuáles son los orígenes y las causas que podrían estar ocasionando estos problemas del habla. Para quienes no me conozcan, yo soy Ángela Patiño, soy terapeuta, soy evaluadora y soy docente. Soy especialista en comunicación, lenguaje, habla, aprendizaje. Tengo estudios en neuropsicología, en psicopedagogía y en desarrollo infantil. Soy directora y fundadora de Juntos, Centro de Desarrollo Integral y Rehabilitación, y tengo ya bastantes años, como 17 años de experiencia en las áreas clínica terapéutica, de educación especial, de integración e inclusión educativa en México, en Estados Unidos y en España. Yo soy licenciada en comunicación humana y tengo un posgrado en intervención logopédica, además de diversos diplomados, certificaciones, etcétera. Y sobre todo, llevo 16 años, más de 16 años ya, ayudando a niños, jóvenes y adultos a comunicarse mejor, a hablar mejor y a aprender mejor. Si aún no me siguen en mis redes, pueden buscarme como Ángela Patiño Terapeuta y a veces sin la ñ, Ángela Patiño Terapeuta, en Facebook, en Instagram y en YouTube. Lo que quiero es que se cercioren y estén seguros de que quien les está proporcionando la información en esta clase es un especialista en el área, porque de pronto nos topamos con muchísima información, sobre todo muchísima información que viene de internet, de la red, em, eh, que de pronto no es como completamente confiable, no está completamente actualizada, que tenemos que estar seguros de que quien nos está dando la información es alguien que realmente sabe acerca del tema que nos está exponiendo. Antes que otra cosa, tenemos que recordar siempre que el habla es parte del lenguaje y el lenguaje es parte de la comunicación. A lo largo de todo lo que vamos a hablar en esta clase, esto es un punto súper importante que no se nos tiene que olvidar. Es la base de todo y es algo tan sencillo, tan lógico, podríamos decirlo, pero que a veces es una de las cosas que dejamos al final, que siempre se nos olvida, que a veces nos dirigimos tan puntualmente a áreas muy específicas como lo es el habla, que dejamos de lado que forma parte del lenguaje, que forma parte de la comunicación y a veces los desligamos. Dejamos de trabajar lingüística y comunicativamente cuando empezamos a ver el habla. Y también recordar que hay personas que siguen pensando que el habla es lo único que compone el lenguaje. De pronto, cuando me ha tocado trabajar, eh, trabajando en desarrollo infantil, en lenguaje, con algunos colegios, de pronto me encuentro personas que me dicen, no, pero si pronuncia bien, no necesitamos especialistas del lenguaje porque pues el niño pronuncia bien. Y el habla va más allá de este simplemente pronunciar bien. Ahorita en esta clase sí vamos a hablar de esta habla, de esta pronunciación, pero no se nos tiene que olvidar que el habla forma parte del lenguaje y que el lenguaje forma parte de la comunicación. Y por lo tanto, cuando estemos hablando teóricamente de habla o hablando de evaluación o hablando de intervención del habla, siempre, siempre tenemos que recordar que nuestro objetivo mayor, que nuestro primer objetivo es mejorar el habla de la persona, pero nuestro objetivo mayor es impactar en su lenguaje. Para nuestro macro objetivo es mejorar su comunicación y sus relaciones comunicativas con otras personas. ¿Sale? ¿Vale? Entonces, no se nos olvide que siempre existe esta relación y que no podemos separarla. Em, el lenguaje está compuesto teóricamente de distintas como subáreas, reciben muchos nombres, áreas, dimensiones, niveles, subniveles, subáreas, etcétera, pero está compuesto de distintos elementos. Estos elementos son el contenido, la forma y el uso, eh, que van a conformar todo nuestro lenguaje. El habla es parte de la forma del lenguaje desde una perspectiva más
Desde una perspectiva más funcional, aquí les presento un esquema donde tenemos que el contenido y la forma, incluyendo el habla, porque el habla es parte de la forma del lenguaje, todos se ponen en práctica dentro del uso del lenguaje. Si yo uso mi lenguaje, ahí lo estoy cargando de contenido, de forma, ahí estoy hablando. Entonces yo hablo mientras uso el lenguaje. Y con esto regresamos a la imagen inicial donde el lenguaje y el habla cobran importancia por su uso comunicativo y lingüístico. Ya les iré contando después sobre estos cursos que estamos dando, pero en el curso de sonidos del habla que tenemos es una de las cosas que intento recalcarles todo el tiempo, que el habla no se va a dar de manera aislada, que siempre hay que vincularlo hacia lo lingüístico, hacia lo funcional, que no podemos seguir hablando de problemas articulatorios específicamente, porque la articulación se centra solo en la producción mecánica y el habla va mucho más allá de esta producción mecánica. El habla se transfiere hacia lo lingüístico. Entonces, después de que yo articulo y hago toda esta parte fonética, después de ahí lo llevo siempre hacia niveles más fonológicos y comunicativos. Es súper importante que, por lo tanto, mi evaluación y mi intervención y también todo el estudio teórico que hagamos al respecto vaya siempre hacia el uso lingüístico y comunicativo. Hago mucho énfasis en esto, pero es que es bien importante tenerlo presente. Ok, dentro del habla, la comunicación y el lenguaje se presentan problemas y dificultades que van a hacer que el individuo no pueda comunicarse adecuadamente, no pueda construir su sistema lingüístico adecuadamente, no pueda hablar y no pueda pronunciar adecuadamente. Vamos a hablar muy a detalle de cuáles son todos estos problemas del lenguaje, pero les voy a contar brevemente, como para irnos introduciendo en el tema, que los problemas del lenguaje, básicamente vamos a notar que están divididos como en estas categorías que les presento aquí. Retraso, trastorno, retraso del lenguaje, trastorno del lenguaje y problemas de habla. El retraso del lenguaje implicaría un desfase, del cual vamos a hablar ahorita. El trastorno del lenguaje o los trastornos del lenguaje implican desviaciones de los procesos normales o regulares del lenguaje. Y el problema de habla afecta exclusivamente la producción de, ahora sí que el habla, esta comunicación oral que nosotros tenemos. Cuando hablamos de retraso del lenguaje y de trastorno del lenguaje, estamos hablando de afectaciones en estas áreas que tenemos aquí, en el contenido, en la forma, en el uso. Pero cuando hablamos de problemas de habla, nos vamos a referir exclusivamente a la producción oral de sonidos, de esta voz, de estos sonidos con los cuales nos comunicamos oralmente, ¿vale? Entonces ahí hacemos la distinción. Por un lado están las afectaciones al lenguaje y por otro lado están las afectaciones al habla. Y dentro de los problemas del lenguaje podemos tener retrasos o trastornos. Ahora, cualquiera de estas condiciones puede ser primaria o puede ser secundaria. En el caso de los problemas primarios, nos estamos refiriendo a que este es el problema principal del lenguaje, es decir, no está vinculado a otra entidad clínica, no está vinculado a otra patología, a otro trastorno, a otro síndrome, sino es la dificultad principal a la cual nos vamos a enfrentar. Y en el caso de los problemas secundarios, estaríamos hablando de problemas que están asociados a otras condiciones, es decir, otra cosa está causando este problema del lenguaje, otro trastorno, otra patología, otra entidad clínica, otra dificultad, ya sea de desarrollo neurológica, médica, etcétera, etcétera, etcétera. Hay otra situación que es la situación primaria, la situación principal y que nos está afectando el lenguaje, está provocando afectaciones en mi lenguaje, ¿vale? Ok, una vez explicado esta generalidad, les voy a mostrar este cuadro que tengo aquí. Me tomó mucho tiempo poder llegar como a esta realización más clara. De hecho, en la masterclass pasada que tuvimos de problemas de habla, no la estábamos explicando con este cuadro porque cada vez le voy haciendo como más ajustes
quería que quedara lo más claro posible. Y en este cuadro englobo todas las dificultades, en este esquema, todas las dificultades de la comunicación. Si aún no lo tienen, lo pueden descargar de mi página de Facebook. Lo subí ayer o antier, subí este esquema para quienes han tomado ya clases conmigo, se los he compartido ya en algunas ocasiones. Y aquí englobo todas las dificultades de la comunicación. Me he basado, como en otros cuadros, en otros esquemas. Si luego quieren las referencias, mándenme un mensajito, escríbanmelo en los comentarios en Facebook, en Instagram, etcétera, o mándenme mensajes directos para que yo les pase algunas referencias de dónde sale como toda esta información que he englobado en este cuadro. Es un cuadro muy complejo, muy completo, tiene muchísima información y ahorita voy a intentar explicarla y desmenuzarla un poco. Sobre todo la parte de abajo, que es la rosita, que son problemas de habla, que es de lo que vamos a hablar en esta masterclass. De pronto, entender los problemas del lenguaje, hay personas que creen que es demasiado sencillo, pues no habla y ya. Y hay dentro de los problemas del lenguaje un montón de dificultades específicas, ¿vale? Uno de los primeros recursos que tenemos o que se tiene de manera general es el DSM o la CIE. Estos son el Manual de Diagnóstico de la Asociación de Psiquiatría de Estados Unidos y el Manual de Enfermedades de la OMS. En estos dos manuales se detallan como todas las patologías que podrían existir, en uno todas las patologías como psiquiátricas, psicológicas, etcétera, y en otro todas las enfermedades, pero todas las enfermedades del mundo, o se supone, todas las que conocemos y con los consensos globales que se han tenido. Estos dos manuales nos sirven para poder comunicarnos entre nosotros, para que lo que yo digo lo entienda el médico, lo entienda el pedagogo, lo entienda el psiquiatra, lo entienda el psicólogo, lo entienda el terapeuta del lenguaje. Entonces, vienen ahí términos que podemos compartir con otros profesionales, pero la desventaja de estos manuales diagnósticos es que a nivel de lenguaje se quedan muy superfluos, manejan los términos más generales y más globales y no manejan los demás términos más específicos y más especializados. Entonces, aquí les voy a ir presentando cuáles son esos términos más específicos y más especializados que debemos de conocer. Todas las personas que trabajamos con problemas de lenguaje, de comunicación, de habla, tenemos que sabérnoslos y tenemos que sabérnoslos súper bien. Y quienes están vinculados de manera indirecta, maestros, profesores, psicólogos, médicos, quizá no se la tengan que saber así de memoria, súper descriptivo, todo, pero sí tienen que saber que existen porque es súper importante al momento de canalizar, de dar información diagnóstica, de dar información inicial. Muchas veces estas personas son personas de primer contacto. Llega la mamá con el pediatra o con el psicólogo, con el maestro del colegio que está viendo al niño. Entonces es muy importante que estas personas de primer contacto conozcan acerca de esta información para que puedan orientar de la mejor manera posible a los padres de familia. Y en caso de que seamos profesionales de la comunicación, pues es que es un obligado, es un must que tenemos que sabernos todos estos términos y a qué se refieren, porque aunque no lo crean, yo me he encontrado muchos profesionales del lenguaje y la comunicación que no tienen bien claros estos términos. Aquí vamos a ver en este esquema que está en lo más amplio dificultades de la comunicación, porque van a afectar la forma en que nos comunicamos e interactuamos con otras personas. Vamos a ver en el cuadrito de arriba que están los problemas del lenguaje y que hacia abajo hay un cuadrito rosa y que están unidos estos dos que dice problemas del lenguaje y abajo dice con o sin presencia de problemas de habla. Voy a hacer aquí un close-up hacia la parte problemas del lenguaje. Los problemas del lenguaje son muchos y son muy variados. Primero estaríamos hablando de lo que ya les había comentado, retrasos, trastornos, problemas primarios y problemas secundarios. Por una parte, hasta la orilla tenemos ausencia de lenguaje y mutismo. No me voy a detener muchísimo aquí,
pero yo pondría mucho entre comillas, por eso tiene un signo de interrogación, la parte de ausencia del lenguaje, porque muchas veces confundimos el que no hay una expresión verbal oral, el que la persona no hable, con que no tiene lenguaje. O sea, a veces creemos que una persona que no habla no ha desarrollado un sistema lingüístico y sabemos que eso no es cierto. Por ejemplo, hay personas sordas que no hablan, pero sí han desarrollado un sistema lingüístico. Sí tienen en su cabeza configurada la forma del lenguaje, el contenido del lenguaje, sí tienen un sistema lingüístico. Lo mismo pasa, por ejemplo, con algunas personas que tienen trastornos neuromotores que no les permiten mover. Es una persona con parálisis cerebral que no puede hablar, pero que sí tiene construido su sistema lingüístico. Entonces, aquí es súper importante no confundir la ausencia del habla con la ausencia del lenguaje. Y por otro lado tenemos la parte del mutismo. Mutismo es no hablar y el mutismo tiene muchas razones, dificultades auditivas, problemas emocionales, etcétera, ¿no? Entonces, por una parte tenemos a las personas que no hablan, pero hay que ver por qué no están hablando, ¿vale? Por otro lado, tenemos aquí hasta arriba hablantes tardíos. Este es un término que está usándose mucho últimamente y que es bastante apropiado, pero que también es bastante amplio y que hay que especificar. Anteriormente solo había como esta división, retraso del lenguaje, trastorno del lenguaje, y hoy a los niños que tardan más tiempo en hablar, más que marcárseles de entrada un retraso del lenguaje, se les llama hablantes tardíos, porque tardan más en hablar. De estos hablantes tardíos, una parte de estos niños van a hablar bien con el paso del tiempo. Necesitan madurar y cuando maduren lo van a hacer, pero se tardan más en hablar. Otra parte de estos hablantes tardíos va a presentar un retraso del desarrollo del lenguaje. Por eso la flechita está ahí como en negro, porque generalmente vinculamos a los hablantes tardíos con un retraso del desarrollo del lenguaje. Y esto implica que el proceso de desarrollo lingüístico va a ir significativamente más lento que en las otras personas. Es decir, que sí van mucho más lento que otros niños. Se manifiesta con un niño que habla como si fuera mucho más pequeño, un niño de 4 años que va a hablar como un niño de 2, un niño de 5 años que va a hablar como un niño de 3, van muy por detrás, significativamente por detrás. Estos retrasos del lenguaje se pueden mejorar con la intervención, algunos mejorarán con la maduración, como lo comentábamos, y en otros casos pueden quedar, si no hay una intervención adecuada, como secuelas a futuro. Pueden tener problemas lingüísticos después, puede como agravarse esta situación o puede haber interferencias con respecto, por ejemplo, a problemas de aprendizaje. Les cuesta trabajo aprender a leer y escribir después, por ejemplo, o con el procesamiento matemático, o con otras cosas que de pronto a lo mejor no nos damos cuenta, pero a lo mejor situaciones de socialización, por ejemplo, de procesamiento cognitivo, de razonamiento, puede afectar otras áreas. Eh, Otra cosa que provoca hablantes tardíos es el trastorno del lenguaje. Un trastorno, cosa que antes se llamaba, por eso allá viene con un asterisco, trastorno específico del lenguaje, que hace mucho, mucho tiempo se llamaba disfasia, y hace todavía más tiempo se llamaba afasia infantil, que ese término ya está completamente descartado, y que después cambió por disfasia, que después cambió por trastorno específico del lenguaje y que actualmente se le denomina trastorno de desarrollo del lenguaje, TDL por sus siglas. Si ven por ahí TDL significa trastorno de desarrollo del lenguaje y si ven TEL significa trastorno específico del lenguaje, que hacen alusión a lo mismo. En este caso, nos estamos refiriendo a una desviación del proceso natural del proceso natural de desarrollo del lenguaje. Presentan muchas dificultades lingüísticas. Estos trastornos del desarrollo del lenguaje se dice incluso que son como resistentes al tratamiento porque su intervención cuesta bastante trabajo porque tiene causas neurológicas, algo neurológico en la cabeza del niño, su chip de lenguaje está como, no está funcionando bien, es como si a una computadora se le quemara el chip de lenguaje y entonces no van a desarrollar lenguaje adecuadamente, van a presentar muchas dificultades morfosintácticas, semánticas,
Sobre todo la parte morfosintáctica se ve muy afectada, la forma del lenguaje se ve muy afectada y vamos a ver afectaciones en otras áreas que están vinculadas, por ejemplo, la memoria de trabajo. em, eh, eh, todos los que les voy a presentar tienen diferentes niveles, leve, moderado, severo. Por decirlo de alguna forma coloquial, el trastorno de desarrollo del lenguaje es más severo que un retraso del desarrollo del lenguaje, aunque en ambos casos hay niveles en los que puede estarse presentando esto. Otra razón por la cual tenemos hablantes tardíos es cuando hay otras entidades clínicas asociadas, es decir, hay síndromes, hay trastornos neurológicos, hay trastornos neuromotores, hay trastornos de espectro autista, discapacidad auditiva, trastornos del neurodesarrollo, discapacidad intelectual o factores socioemocionales que puedan estar afectando el desarrollo del lenguaje y esto hace que nuestro niño hable más lento, se tarde más en desarrollar lenguaje, se tarde más en hablar. Entonces, hablantes tardíos tenemos por retrasos del lenguaje, por trastornos de desarrollo del lenguaje o porque tenemos asociaciones con otras entidades clínicas, con otras patologías, con otras situaciones. En el caso de los trastornos de desarrollo del lenguaje, son problemas primarios y en el caso de que estemos asociados a otras entidades clínicas, son problemas secundarios. Todos estos que les estoy mencionando son problemas en el desarrollo del lenguaje, pero tenemos por ahí en medio de todo la afasia, que la afasia no es un problema en el desarrollo del lenguaje, sino es algo que vamos a llamar un problema postlingüístico. De hecho, ahí arriba su nombre dice neurológico y postlingüístico. Es decir, es un problema del lenguaje que se presenta en una persona que ya tenía lenguaje y lo pierde por una causa neurológica. Entonces, si ustedes conocen a alguien que ya había desarrollado lenguaje, generalmente esto pasa en adultos, pero también podría pasar en niños. Si yo tengo un niño de 8 años que ya tenía lenguaje y de pronto tuvo un accidente, tuvo algo neurológico y perdió su lenguaje, entonces estamos hablando de afasia. Todos los casos donde el lenguaje, o sea, la forma, contenido y el uso del lenguaje se vean afectados ya sea en la expresión o en la comprensión del lenguaje por una causa neurológica, un daño neurológico me hace perder mi lenguaje, estoy hablando de una afasia, ¿vale? Pero recuerden, a diferencia de los otros que estamos comentando, no es en el desarrollo del lenguaje, sino es postlingüístico. Yo ya tenía lenguaje y lo pierdo. Las afasias son adquiridas siempre. No nazco con ellas, sino las adquiero a causa de un daño neurológico, ¿vale? Ahora, todos estos problemas del lenguaje eh, pueden tener manifestaciones, ya lo comentaba, tanto en lo expresivo como en lo receptivo. O sea, el trastorno del lenguaje, el retraso del lenguaje, las afasias, los trastornos secundarios del lenguaje, pueden tener problemas para que el individuo entienda o para que el individuo exprese, ¿vale? Y puede haber manifestaciones en las distintas áreas, niveles, dimensiones del lenguaje. O sea, puede verse afectado el contenido del lenguaje, como en el vocabulario, en aprenderse palabras, en hacer definiciones, en seleccionar la palabra correcta. Puede haber problemas en la forma del lenguaje, que aquí viene la parte morfosintáctica, que es la parte gramatical, que es la parte de construir oraciones, que es la parte de darle estructura a mi lenguaje. O puede haber problemas en el uso del lenguaje. En el uso del lenguaje es todo lo que tengo para interactuar a través de mi lenguaje. Por ejemplo, en los trastornos de espectro autista, esta parte está como muy afectada. Esta es la parte pragmática del lenguaje que me permite interactuar a través de mi lenguaje. Dentro de la parte de la forma del lenguaje, además de la morfosintaxis, viene la parte fonética, fonológica. La parte fonética fonológica implica el manejo de sonidos para expresarme, para construir palabras y que esas palabras tengan un significado. ¿Ok? La parte fonética tiene que ver con el sonido en específico y la parte fonológica tiene que llevar con convertir ese sonido en un significado. Y todo esto está vinculado con el procesamiento auditivo en mi cabeza y con el habla. ¿Ok? Todos estos problemas de lenguaje que les estoy contando pueden tener o no problemas de habla. Es decir, pueden venir solitos sin problemas de habla o pueden venir acompañados de problemas de habla. Por eso abajo dice con o sin presencia de problemas de habla.
Entonces, yo puedo tener una persona, por ejemplo, una persona con una afasia, que lo que le cuesta es como transformar los mensajes en su cabeza, ya que tiene un daño neurológico, pero no tendría problemas a lo mejor para hablar. Por otro lado, puedo tener otra persona con afasia que tiene un problema de lenguaje para encontrar las ideas, las palabras y además tiene un problema para hablarlo, para expresarlo oralmente. ¿Vale? Entonces, todos estos problemas pueden ir con o sin problemas de habla. Lo que yo les digo aquí es que es como un combo en McDonald's. Tú llegas y te dicen, ¿quiere la hamburguesa o quiere la hamburguesa con papas y refresco? Pues pasa lo mismo. Aquí no es de que lo escojamos, es de que así nos toca, pero el retraso del lenguaje puede venir con o sin problemas de habla. Un problema, por ejemplo, de espectro autista que ocasiona problemas en la comunicación y el lenguaje puede venir con o sin problemas de habla. Un trastorno del neurodesarrollo que afecta el lenguaje puede venir con o sin problemas de habla. Un trastorno específico del lenguaje puede venir con o sin problemas de habla. ¿Vale? Ahora, ¿cuáles son los problemas de habla? Una vez que hemos contado acerca de los problemas del lenguaje, vamos a hablar entonces ahora de cuáles son los problemas de habla. Está puesto más abajo y más chiquito porque los problemas de habla, recordemos, forman parte de los problemas del lenguaje y de la comunicación. Recuerden el círculo inicial donde nos íbamos haciendo cada vez más pequeñitos, más específicos. Por eso está más abajo como más pequeñito, para que notemos que como en esta jerarquía iría como más abajo. Primero más grande, más global, problemas de la comunicación, luego problemas de lenguaje y luego problemas de habla como un apartado más específico. Y recordemos que los problemas de habla son parte de la forma del lenguaje, ¿vale? ¿Cuáles son todos estos problemas de habla a los cuales nos podemos enfrentar? Bueno, lo primero que les voy a contar es que el habla es la expresión oral. Como ya comentábamos, esta expresión oral no puede desvincularse de la parte lingüística y comunicativa. Sí tiene un proceso mecánico, un proceso fisiológico, un proceso anatómico, sí tiene que ver con mi cuerpo hablando, haciendo sonidos, pero esa habla está conectada con mis procesos lingüísticos. Yo primero tengo que saber qué es lo que quiero comunicar, qué es lo que quiero decir, tengo que mandar una orden neurológica, tengo que hacer un procesamiento mental, tengo que hacer un plan motor, tengo que planear y ejecutar neurológicamente para que después mi boca, mi cuerpo obedezcan y expresen los significados que yo quiero comunicar.